Luis Alberto Álvarez, presidente del Consejo de Estado, lanza dura advertencia: hay líderes que se creen por encima de la ley. Contundente llamado de atención tras la reacción del presidente Petro frente a un fallo judicial. El 27 de junio de 2025, Colombia presenció una nueva tensión institucional entre las ramas del poder público. La controversia surgió a raíz de un fallo emitido por el Consejo de Estado, que ordenó al presidente Gustavo Petro rectificar un mensaje difundido en redes sociales. En dicho mensaje el mandatario compartía una denuncia sobre la supuesta existencia de un grupo que hostigaba y amenazaba a personas vinculadas con sectores progresistas. Aunque Petro aseguró que su intención no fue lanzar una acusación directa, sino amplificar una denuncia ciudadana con la esperanza de que las autoridades tomaran cartas en el asunto, el máximo tribunal de lo contencioso administrativo consideró que su intervención sobrepasó ciertos límites institucionales. El jefe de Estado, en su defensa, señaló que el contenido compartido no era de su autoría y que su publicación del 20 de abril en la red social X, antes Twitter, fue en efecto un reposteo de otro usuario. Consideré de suma importancia que las autoridades competentes investigaran el hecho, no solo por tratarse de personas que comparten mis ideas o mis posturas políticas. Lo hice porque ningún ciudadano debe ser objeto de amenazas por pensar diferente. La diferencia es la base del pluralismo y la diversidad es el alma misma de una democracia sólida, explicó el presidente Petro en un hilo publicado ese mismo día. Sin embargo, las palabras del mandatario no fueron suficientes para disipar las inquietudes sobre su comportamiento frente a las decisiones judiciales. Durante el evento denominado Declaración de Principios de Ética Judicial de Colombia, el presidente del Consejo de Estado, Luis Alberto Álvarez, intervino con un mensaje fuerte y claro que, aunque sin mencionar directamente al presidente de la República, fue interpretado por muchos como una crítica directa a su proceder. Las democracias ya no mueren con golpes de Estado, mueren desde dentro. Álvarez, con un tono sereno pero firme, advirtió sobre los riesgos que afrontan las democracias modernas. A diferencia de las décadas pasadas, cuando los regímenes democráticos eran derrocados por golpes militares o intervenciones autoritarias externas, hoy los peligros vienen desde adentro, desde la misma estructura del sistema. Las democracias de hoy no se disuelven como en los años 60, 70 u 80, por intervención militar o fuerza externa. Hoy, la amenaza está en líderes que, desde posiciones de poder, intentan redefinir la democracia a su conveniencia, situándose por encima de la Constitución y de la ley, sentenció el magistrado. Estas palabras no fueron lanzadas al vacío. En el contexto de la reacción presidencial ante el fallo del Consejo de Estado, el mensaje de Álvarez fue leído como una defensa del principio de separación de poderes, y como un recordatorio del papel que cumple la justicia en la preservación del Estado de Derecho. El magistrado fue más allá y resaltó la misión del juez como figura central en tiempos de crisis. En su opinión, el juez debe ser el punto de referencia moral y jurídico en una sociedad convulsionada. Esta tarea tan fundamental del juez que encarna, repito, el paradigma y el referente social más importante en épocas de crisis, no puede ser ignorada ni minimizada por la coyuntura política, dijo. Orgullo por servir al país desde la justicia. Luis Alberto Álvarez también expresó con orgullo su compromiso como servidor público. Para él, trabajar desde el Consejo de Estado no es solo una responsabilidad legal, sino una vocación profunda de construcción social. En su intervención dejó claro que se siente honrado de liderar el máximo tribunal de lo contencioso administrativo y de participar activamente en procesos que apuntan al fortalecimiento institucional. Como presidente del Consejo de Estado, me siento profundamente honrado de suscribir este documento que representa mucho más que un protocolo ético. Es en esencia una hoja de ruta para que los jueces entendamos que estamos llamados a construir una sociedad políticamente estable, económicamente viable y socialmente culta, expresó con convicción. En medio de un clima institucional cargado de tensiones, Álvarez quiso recordar que los jueces no están al servicio de intereses partidistas ni de agendas de gobierno. Su lealtad, subrayó, es con la Constitución, con la ley y con la ciudadanía. La independencia de la justicia, piedra angular de la democracia. Otro de los puntos más relevantes de su discurso fue la defensa inquebrantable de la independencia judicial. Álvarez enfatizó que ningún poder del Estado, por más legítimo que sea su origen democrático, tiene autoridad para presionar a los jueces o cuestionar sus fallos sin fundamentos legales.
El pronunciamiento tuvo lugar poco después de que el gobierno de Gustavo Petro manifestara su inconformidad con varias decisiones del Consejo de Estado, entre ellas la suspensión de la convocatoria a una consulta popular promovida por el Ejecutivo y la anulación de un decreto que intentaba reducir las tarifas de servicios públicos. Para algunos sectores cercanos al gobierno, estas decisiones fueron interpretadas como obstáculos al avance de la llamada transformación social que lidera el mandatario. Pero para el alto tribunal, representan un ejercicio legítimo del control de legalidad. En una coyuntura tan compleja como la que vive actualmente el país, es natural que una sentencia que limita el poder y frena ciertas iniciativas genere incomodidad. Pero eso no significa que la justicia deba arrodillarse ante la presión política, venga de donde venga. No puede ceder ante los actores violentos, ni ante las presiones de ninguna de las tres ramas del poder público, afirmó categóricamente Álvarez durante el Congreso de Andesco, celebrado en Cartagena. ¿Un mensaje directo al presidente? Aunque el magistrado no nombró explícitamente al presidente Petro en su intervención, el contexto y la oportunidad de sus palabras fueron interpretadas como una clara alusión al comportamiento del mandatario frente a las decisiones judiciales. En diversos espacios académicos, jurídicos y mediáticos, se ha debatido si este tipo de reacciones por parte del Ejecutivo podrían deteriorar el equilibrio entre poderes y poner en riesgo la institucionalidad del país. El Consejo de Estado, como órgano encargado de velar por la legalidad de los actos administrativos, ha sido históricamente un contrapeso importante ante los excesos del poder. Su función es vital para garantizar que el Ejecutivo no trascienda los límites que la Constitución establece, independientemente del proyecto político de turno. En este sentido, las declaraciones de Álvarez han sido aplaudidas por múltiples sectores que ven en su intervención una reafirmación de los principios democráticos. La advertencia sobre los líderes que se creen por encima de la ley no solo resuena en el presente, sino que invita a reflexionar sobre el futuro del país y la importancia de mantener una justicia libre de presiones, capaz de actuar con autonomía en un contexto cada vez más polarizado. Un llamado a la mesura y al respeto institucional. Más allá de la confrontación puntual, el debate deja al descubierto una tensión constante que existe entre el poder político y el poder judicial. Las palabras del presidente del Consejo de Estado son un llamado a la mesura, al respeto por las instituciones y al cumplimiento de las reglas del juego democrático. La Constitución no es negociable ni interpretativa según intereses personales o ideológicos, y mucho menos puede ser ignorada por quienes ostentan cargos de poder. En tiempos donde las redes sociales han amplificado tanto las denuncias ciudadanas como las reacciones políticas, los límites entre la libertad de expresión y la responsabilidad institucional se vuelven cada vez más difusos. No se trata de silenciar a las figuras públicas ni de limitar su voz, sino de recordar que sus palabras, especialmente las del presidente de la República, tienen implicaciones jurídicas y políticas profundas. Conclusión. La tensión entre el presidente Gustavo Petro y el Consejo de Estado representa una prueba más para la solidez del Estado de Derecho colombiano. En este episodio las instituciones han hablado con claridad, y las advertencias del magistrado Luis Alberto Álvarez se suman a una larga lista de recordatorios sobre la necesidad de respetar los principios fundamentales de la democracia. El llamado es claro: ningún líder, por más apoyo popular que tenga, puede situarse por encima de la Constitución. El equilibrio de poderes no es un obstáculo, es la garantía de que Colombia siga siendo un país libre, plural y democrático. ¿Qué opinas sobre esta situación? ¿Crees que el presidente Petro actuó correctamente o que cruzó una línea peligrosa? Déjanos tu comentario, queremos conocer tu opinión. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para estar al tanto de las noticias más importantes del país, con análisis serios y profundidad informativa. Activa la campanita y forma parte de esta comunidad informada y crítica.